Este podcast está narrado con voz IA diseñada para ayudarte a relajarte mientras aprendes. Lo mejor es escucharlo con auriculares, en calma, como quien medita o sueña. Episodio 10. El self y el yo fragmentado. ¿Quién eres cuando no sabes quién eres? Bloque 1. ¿Qué es el self en la teoría de Jung? No eres solo lo que ves en el espejo, ni lo que otros dicen de ti, ni siquiera lo que tú crees que eres. Según Jung, hay una parte profunda en ti que no depende de tus logros ni de tus fracasos. Una especie de centro silencioso, una brújula interior que no grita, pero siempre señala el camino. A ese núcleo, Jung lo llamó el self. Pero el self no es simplemente tu yo verdadero. Es algo más vasto, más total. Es la suma de todo lo que eres, lo que fuiste y lo que podrías llegar a ser. Incluye tu conciencia, pero también tu inconsciente, tus luces y tus sombras, tu parte racional y tu lado instintivo. El self no se opone al yo, pero tampoco se deja reducir por él. El yo o ego es apenas una parte, una especie de administrador de la conciencia diaria. Pero el self es el arquitecto que diseñó toda la casa. Y lo curioso es que, aunque el self siempre está presente, muchas veces vivimos de espaldas a él, ignorándolo, negándolo, sustituyéndolo por roles, máscaras, deberes. Así empezamos a sentirnos vacíos, como si faltara algo, aunque lo tengamos todo. Jung decía que el self es tanto el centro como la totalidad. No se limita a organizar, también contiene. No es una meta externa, es una presencia interior, esperando ser descubierta. Pero para llegar a él, hay que cruzar caminos difíciles, aceptar lo que uno no quiere ver, abrazar partes olvidadas, cuestionar verdades heredadas. Y todo eso provoca miedo, porque contactar con el self implica una especie de muerte simbólica, la del yo que creíamos ser, la de ese personaje que nos protegía, pero también nos limitaba. Este episodio es una invitación a mirar hacia ese abismo donde el self habita, a dejar de identificarse solo con el yo superficial y empezar a escuchar a esa fuerza que desde el fondo te susurra quién eres cuando nadie está mirando. Bloque 2. El yo como fragmento. No somos un todo. Creemos que somos un yo estable, coherente, continuo. Pero la verdad es que estamos llenos de partes que compiten, contradicen y se enfrentan entre sí. Un día queremos avanzar, al siguiente algo dentro se resiste, y esa contradicción no es un error, es el reflejo de que no somos un bloque único, sino un mosaico. Jung observó que el yo, ese yo con el que nos identificamos, es apenas una porción de la psique, una pequeña isla flotando sobre un inconsciente inmenso. Una voz que logró dominar el escenario, pero que no representa a todo el elenco. Este yo fragmentado se compone de deseos, miedos, creencias y heridas que muchas veces no dialogan entre sí. ¿Nunca te has sentido como si tuvieras dos versiones internas peleando? Una que quiere arriesgar y otra que busca protección. Una que sueña y otra que sabotea. Es porque están ahí las múltiples subpersonalidades, las máscaras aprendidas, las voces heredadas. Y sin embargo, la sociedad nos exige ser uno solo, elegir una identidad, un rol, una postura, ser consistentes. Pero el alma no funciona así. El alma es dinámica, múltiple, cambiante. Y este desajuste entre lo que somos por dentro y lo que mostramos por fuera genera ansiedad, neurosis,
vacío. El primer paso para el encuentro con el self es aceptar que no somos un todo integrado, no todavía. Somos partes rotas buscando reunirse, ecos dispersos que anhelan un canto unificado. Individuarse, en el sentido junguiano, no significa convertirse en algo nuevo, sino en integrar lo que ya estaba, pero separado. Y eso empieza por dejar de huir de nuestras divisiones, dejar de fingir que somos uno solo y empezar a escucharnos en todas nuestras voces internas, aunque algunas no nos gusten, aunque otras nos den miedo, porque hasta que no se integran esas partes, el yo seguirá sintiéndose incompleto y el self seguirá esperando en silencio a que decidamos volver a casa. Bloque 3. El ego como centro ilusorio. Te han dicho que tu ego eres tú, que esa voz en tu cabeza que narra, opina y decide es lo que eres. Pero ¿y si no? ¿Y si ese yo que llevas años defendiendo, justificando y alimentando es solo una ilusión parcial, una construcción, una máscara útil, pero no verdadera? El ego es el centro de la conciencia, sí, pero no de la psique entera. Es como el capitán de un barco que ignora todo lo que sucede en la sala de máquinas. Cree que manda, cree que sabe, pero solo ve lo que la luz alcanza. Jung lo dejó claro. El ego no es el rey, es un sirviente que se ha autoproclamado emperador. Y el problema no es tener ego, lo necesitamos para sobrevivir, para diferenciarnos, para actuar en el mundo. El problema es cuando lo confundimos con el todo, cuando su voz tapa a todas las demás, cuando solo vivimos desde ahí, porque el ego teme al caos, teme a lo desconocido, quiere certezas, estructura, identidad clara. Y el self no sigue esas reglas, no se deja definir tan fácilmente. Habla en símbolos, en sueños, en intuiciones. No se impone, sugiere, no grita, susurra. Por eso, para escuchar al self, el ego debe soltar un poco el control. Y eso duele, duele aceptar que no lo sabemos todo, que nuestras decisiones no son tan libres como creemos, que quizás no estamos tan despiertos. Pero hay libertad en reconocer el límite del ego. Hay descanso en no tener que controlarlo todo. Y hay poder en abrirnos a esa parte más grande, que siempre estuvo ahí, esperando. ¿Y si el ego no fuera el protagonista? ¿Y si solo fuera el narrador de una historia que no entiende del todo? Tal vez esa historia la esté escribiendo algo más profundo, algo que no puedes ver, pero que te conoce desde siempre y que solo espera a que bajes el volumen del ego para empezar a escuchar de verdad. Bloque 4. El self como totalidad potencial. Hay una imagen profunda que atraviesa toda la psicología de Jung, la de que dentro de ti habita una totalidad olvidada, una figura completa pero oculta, una forma perfecta pero lejana. Eso es el self. No se trata de un yo mejorado, ni de una versión corregida y más feliz de ti mismo. El self no es una meta de superación personal. Es la totalidad que ya existe, aunque no la recuerdes, aunque vivas dividido. Jung entendía el self como el centro de la psique, pero también como su totalidad. Es el núcleo y el mapa, el origen y el destino, la semilla y el árbol completo. Cuando estás fragmentado, ansioso, confundido, es porque estás desconectado del self. Tu ego ha ocupado todo el espacio y ha olvidado que solo es una parte. Pero el self no se impone, no fuerza, se manifiesta como anhelo, como intuición, como imagen en un sueño, símbolo que no entiendes, pero te llama. Es el arquetipo central,
el eje invisible alrededor del cual gira tu vida. Y no importa cuán lejos estés de Él, Él siempre está en ti. El problema es que para llegar a Él hay que deshacer capas, máscaras, miedos. Hay que morir simbólicamente una y otra vez. Y eso da miedo, porque el self no es comodidad, es transformación, no es calma, es verdad. Y la verdad, cuando has vivido mucho tiempo fragmentado, puede parecer violenta. Pero el self es también consuelo, porque no te exige ser otro, solo te pide que seas tú, completo, con tus luces, tus sombras, tus contradicciones. No es perfección, es integración. Y cuando empiezas a tocarlo, cuando lo sientes cerca, todo cambia, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú empiezas a entender por qué duele y para qué sirve y a dónde te lleva. Bloque 5. El conflicto constante entre yo y self. Dentro de ti se libra una guerra silenciosa, no entre el bien y el mal, sino entre lo que crees que eres y lo que realmente eres, el yo. Ese personaje que construiste para moverte en el mundo tiene sus reglas, busca seguridad, reconocimiento, éxito, control. Es lógico, es racional, es funcional, es necesario, pero el self no responde a la lógica, no busca aprobación ni estabilidad, busca totalidad. Y ahí nace el conflicto. El yo quiere seguir en la superficie, quiere respuestas claras, caminos rectos, certezas inmediatas, pero el self te empuja hacia lo profundo, te lleva a los rincones que evitaste, a las heridas que negaste, a las verdades que duelen. ¿Y qué hace el yo? Se resiste, se defiende, ataca, intenta sofocar al self con ruido, con excusas, con prisas. Se distrae, se dispersa, se aferra a lo que conoce, pero el self no se rinde. Aparece en los sueños, en las crisis, en los momentos donde todo se derrumba, porque ahí, cuando el yo ya no puede más, cuando su estructura se rompe, es cuando el self puede entrar, no para destruir, sino para integrar. Es un tira y afloja, un baile tenso entre dos fuerzas internas, una que quiere mantenerse firme y otra que quiere expandirse. No se trata de eliminar al yo, se trata de ponerlo en su lugar, de hacerlo consciente de que no está solo, de que hay algo más grande que lo guía. Cuando el yo aprende a escuchar al self, ya no vive solo desde el miedo, ya no necesita tener todas las respuestas y empieza a colaborar con esa fuerza profunda que lo trasciende, pero también lo contiene. El conflicto no desaparece, pero se convierte en diálogo, en movimiento, en camino. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Bloque 6. ¿Cómo se manifiesta el self en sueños? Mientras duermes, algo en ti sigue despierto. Y ese algo no es el ego, no es tu yo social, ni tu voz cotidiana. Es una conciencia más antigua, más sabia, más cercana al núcleo de tu ser. En los sueños, el self se manifiesta sin censura, sin filtros, sin tener que pasar por la razón. Y por eso, muchas veces, no entiendes lo que ves. Te parecen símbolos absurdos, escenas confusas, personajes irreales. Pero el lenguaje del self no es literal, es simbólico. Y cada sueño es una carta que te envía esa parte profunda que te conoce por completo. Aunque tú no la reconozcas, el self puede aparecer como un guía, un anciano, una figura luminosa, un animal que habla. Puede llegar como un lugar, una cueva, una montaña, un océano oscuro, o como una sensación, algo que te sacude,
te orienta, te deja inquieto. A veces el sueño es una advertencia, otras una invitación. A veces es una confrontación directa con lo que no quieres ver, o una escena que no entenderás hasta años después. Cuando tu vida te haya llevado justo ahí, el ego sueña con lo que desea, el self sueña con lo que necesitas. Y eso a veces incomoda, porque el self no te da lo que pides, sino lo que te falta para ser tú. Escuchar esos símbolos, anotar los sueños, volver sobre ellos, descubrir sus patrones, es un camino hacia adentro, un camino donde el self te toma de la mano sin que tú te des cuenta. Y si prestas atención, descubres que no estás tan perdido, que hay una dirección, una lógica profunda, un orden oculto que te acompaña incluso en el caos. El self te sueña a ti antes de que tú puedas soñarte completo. Bloque 7. Cuando la vida te empuja a buscarte, hay momentos en los que la vida te arrincona, donde todo lo que habías construido se tambalea y las certezas se deshacen como papel mojado. Puede ser una pérdida, un fracaso, una ruptura, un agotamiento inexplicable o simplemente un silencio que se instala dentro de ti y no sabes de dónde viene, pero ese silencio es una señal, una grieta en el muro del ego, una rendija por donde el self empieza a colarse y entonces aparece la incomodidad. No sabes quién eres, no sabes por qué haces lo que haces. Sientes que estás viviendo la vida de otro, repitiendo patrones, corriendo en círculos. Ese es el momento en que la vida ya no te deja seguir en automático, en que todo lo externo deja de ser suficiente y algo en ti empieza a buscar. No sabes qué buscas, pero sabes que no puedes seguir igual. Y esa búsqueda, que puede parecer una crisis, es en realidad una llamada del self que te está invitando a dejar de huir. No es un camino fácil, porque implica enfrentarte a ti, a tus máscaras, a tus vacíos, a tus decisiones pasadas. Pero es un camino auténtico, honesto, humano. La vida te empuja a buscarte cuando ya no puedes encontrarte en lo de siempre, cuando el ruido de fuera ya no tapa el ruido de dentro. Y justo ahí, cuando todo parece romperse, algo empieza a ordenarse por dentro. Es el inicio del retorno, del encuentro con lo que realmente eres, más allá del personaje, más allá del nombre, más allá del miedo. Y aunque el camino sea incierto, aunque duela, aunque tardes en ver los frutos, ese primer paso hacia ti es uno de los actos más valientes que puedes dar. Bloque 8. Crisis de identidad como llamada al self. Una crisis de identidad no es un error, no es una debilidad, es una sacudida existencial que revela que tu ego ya no sostiene la historia que contabas sobre ti mismo. Ese momento en el que ya no sabes quién eres puede sentirse como una caída libre, como si el suelo emocional desapareciera y todo lo que antes te daba seguridad se volviera ajeno. Pero en términos junguianos, esa caída es el llamado, el self, esa totalidad profunda que te habita. Comienza a manifestarse justo cuando el yo empieza a fracturarse. ¿Por qué? Porque mientras todo funciona, el ego reina sin oposición. Pero cuando la narrativa se derrumba, cuando el guión deja de tener sentido, aparece la necesidad de mirar adentro, de buscar una verdad más profunda, más orgánica, más tuya. Las crisis no son un castigo, son umbrales. Y quien atraviesa una crisis de identidad no está perdiéndose,
está empezando a encontrarse. Sí, duele, confunde, aíslas, te replanteas todo, tu trabajo, tus relaciones, tus sueños, incluso tu nombre. Pero ese desorden tiene una función: despojarte de lo que ya no es real, vaciarte de lo prestado, lo heredado, lo fingido, para que algo nuevo, algo verdadero, pueda emerger. Jung lo sabía. Las crisis son etapas del proceso de individuación, momentos en los que la vida te lleva al límite, para que dejes de conformarte con una versión fragmentada de ti. Por eso, si hoy estás en medio de una de esas crisis, no te apresures en salir. Escucha lo que está queriendo emerger. Pregúntate, ¿qué parte de ti está muriendo y cuál está esperando nacer? Y recuerda, en el caos, el self trabaja en silencio. Bloque 9. El símbolo del mandala como mapa interior. Cuando Jung empezó a dibujar círculos en sus momentos de mayor confusión, no sabía exactamente por qué lo hacía. Solo sentía una necesidad profunda de trazar formas que le dieran estructura a su caos interno. Más tarde entendió que esos dibujos no eran simples garabatos, eran mandalas y eran mapas. El mandala, símbolo universal del centro, de la totalidad, de la integración, aparece en muchas culturas: en el budismo, en el hinduismo, en el arte indígena, incluso en los diseños de las catedrales góticas. Pero en el universo junguiano, el mandala no es solo una imagen sagrada, es una manifestación espontánea del self. Cuando la psique busca ordenarse, el mandala aparece, ya sea en sueños, en impulsos creativos, en meditaciones o incluso en momentos de crisis. Un círculo dentro del cual todo encuentra lugar. Un centro que sostiene los fragmentos. Una estructura que da sentido al desorden interno. Jung descubrió que al trabajar con mandalas, sus pacientes comenzaban a revelar aspectos profundos de su mundo interior. No necesitaban explicaciones racionales, solo dejar que la imagen emergiera, que el alma se expresara sin censura. Dibujar un mandala es una forma de diálogo, un puente entre el ego confundido y el self silencioso que espera. Y no hace falta ser artista, solo hace falta estar dispuesto a mirar, a dejar que el inconsciente hable a través de símbolos, a permitir que lo circular ordene lo lineal, porque el mandala no busca respuestas inmediatas, ofrece contención, sugiere caminos, muestra que, aunque te sientas roto, hay un centro que permanece, y ese centro eres tú, o más bien, la versión más íntegra y profunda de ti, esperando a ser reconocida. Bloque 10. El self no es tú, es todos tus tú. Creemos que somos uno, un individuo claro, con una sola voz, una sola identidad. Pero en lo profundo, la psique es un coro, y el self es quien dirige esa orquesta de partes. No es una voz, no es una máscara, no es el personaje que llevas al trabajo, ni el que ríe con tus amigos, ni el que llora cuando nadie mira. Es el conjunto, el núcleo que da cohesión a todas tus contradicciones. El self no anula lo diverso en ti, lo abraza, esa parte tuya que se siente débil, esa que se cree invencible, la que quiere ser vista, la que teme ser rechazada. Todas viven dentro y todas son tú, aunque a veces luchen entre sí. El ego quiere ordenar, definir, controlar, pero el self es más vasto. No busca definiciones, sino integración. Es por eso que, en muchas culturas antiguas, el centro del alma no tenía forma humana.
sino simbólica. Un animal, una montaña, un fuego, porque el self no es una cara, es un centro sin forma fija, una totalidad en movimiento. Cuando sueñas con personajes múltiples, cuando sientes emociones que se contradicen, cuando actúas de una forma y te cuestionas al instante, estás viviendo la danza del self. Y mientras el ego sufre por no tener el control, el self observa, sostiene, reorganiza en silencio. Aceptar que no eres uno, que eres muchos, no es fragmentarte más, es comenzar a unificarte. Es reconocer que todas tus versiones tienen una razón, que cada parte tuya cuenta una historia y que solo al escucharlas todas puedes acercarte al centro real de tu ser. El self no grita, no exige, no impone, pero cuando lo escuchas, todo comienza a resonar distinto y el caos, por un instante, parece tener sentido. Bloque 11. El self como centro regulador del alma. Imagina que tu alma es un sistema solar. El ego, pequeño y brillante, cree ser el sol, pero el verdadero centro gravitatorio es el self, invisible muchas veces, pero es quien sostiene la órbita de todo lo demás. El self regula, conecta y equilibra. No lo hace desde el poder, sino desde una sabiduría ancestral que trasciende al yo cotidiano. Cuando estás en paz contigo, cuando todo parece tener sentido, es probable que estés alineado con ese centro. Pero cuando vives dividido, cuando una parte de ti lucha contra otra, es señal de que estás orbitando lejos del self. El ego quiere resultados, el self procesos. El ego quiere certezas, el self verdades profundas. El ego se fragmenta con la contradicción, el self la abraza. No es una fuerza pasiva, es un núcleo dinámico que constantemente busca integrar las polaridades, luz y sombra, razón e instinto, emoción y lógica. Y esa integración no se da en automático. Surge cuando comienzas a mirar hacia adentro, a escuchar las voces internas que normalmente callas, a reconciliarte con lo que niegas de ti mismo. El self regula también tu relación con el mundo. Cuando lo tienes cerca, no necesitas validación constante. Tu actuar nace de un lugar más profundo. Tu presencia se vuelve coherente. Tus decisiones dejan de ser impulsos vacíos y se convierten en elecciones con sentido. Por eso el camino junguiano no busca eliminar el ego, sino alinearlo con el self, como una brújula que apunta hacia adentro, que te dice, sin palabras, quién estás llamado a ser realmente. Y cuando eso ocurre, cuando el ego reconoce su lugar, el alma respira y comienza el verdadero viaje de retorno hacia casa. Bloque 12. ¿Cómo se expresa el self en el arte? El arte no solo es belleza, es revelación. Es una de las formas más poderosas en que el self se manifiesta, no como ego que quiere ser aplaudido, sino como alma que quiere ser comprendida. Cuando creas algo sin saber por qué, cuando pintas sin plan, cuando escribes palabras que te sorprenden, cuando una melodía te atraviesa sin lógica, es el self tocando la superficie. El arte surge muchas veces del inconsciente, pero cuando conecta de forma profunda, lo hace desde ese núcleo del alma que busca orden en el caos. Una pintura no siempre representa una escena, puede representar un anhelo que ni siquiera sabías que tenías. Jung descubrió esto en su propia experiencia. Durante años dibujó mandalas, símbolos, rostros, sin saber del todo qué significaban. Pero al revisarlos después, descubría que eran mapas del alma, fragmentos de su propio self hablando a través del trazo. En el arte se revela lo que las palabras no alcanzan, y por eso
muchas veces una obra conmueve sin explicación. Es porque no habla al ego, sino a algo más profundo que todos compartimos. La creación artística es también integración, una forma de tomar tus sombras, tus heridas, tus contradicciones internas y darles forma. Cada vez que eliges crear en lugar de reprimir, cada vez que plasmas en el exterior una emoción interna, estás realizando un acto alquímico, estás volviendo visible al self. No importa si el resultado es perfecto, importa si es verdadero. El arte, entonces, no es solo un producto, es un proceso, un espejo en el que, si te atreves a mirar, puedes reconocerte. Y a veces, sin saber cómo, descubres que en esa imagen, en ese sonido, en ese texto, hay una parte de ti que siempre estuvo esperando ser vista. Bloque 13. El ego herido versus el self sabio. El ego no es el villano de la historia, pero tampoco es el héroe. Es el personaje que intenta sobrevivir, adaptarse, ser querido, protegerse del dolor. Y en ese intento se fragmenta, se defiende, se encierra. Un ego herido reacciona con miedo. Busca aprobación constante, se siente atacado con facilidad, no soporta el fracaso y necesita controlar para no sentirse impotente. Es como un niño que aprendió a ponerse máscaras, porque el mundo parecía peligroso. En cambio, el self no necesita defenderse, no le importa la imagen, ni el éxito rápido, ni tener la razón. El self observa, comprende, es esa parte tuya que no juzga, que sabe esperar, que acepta lo que es, incluso cuando duele. Cuando el ego herido domina, las decisiones se vuelven reactivas. Todo es una amenaza, el otro se convierte en enemigo y el mundo se percibe como un lugar hostil. Pero cuando te alineas con el self, incluso el dolor se vuelve maestro. Las heridas no se niegan, se escuchan, y las respuestas dejan de nacer del miedo para surgir desde una verdad interna que no grita, pero guía con firmeza. La mayoría de nuestros conflictos no vienen del mundo externo, sino de esta lucha interna. El ego que quiere controlar y el self que te pide rendirte a lo que realmente eres. Y no es una batalla única, es diaria. A veces despiertas siendo ego, otras logras actuar desde el self. Pero cuanto más reconoces esa diferencia, más capacidad tienes de elegir. No se trata de eliminar el ego, sino de sanarlo, de abrazarlo como parte de ti, pero sin dejar que tome el volante. El self no busca reemplazar al ego, busca transformarlo, convertirlo en un servidor de algo más grande, dejar que el yo deje de ser el centro para convertirse en un puente hacia el todo. Y en esa transformación empiezas a vivir con más verdad, con más coherencia, con más paz, porque el ego herido solo puede sobrevivir, pero el self sabio puede crear, amar y trascender. Bloque 14. Fragmentación psíquica y neurosis. Cuando el yo se aleja del self, no desaparece, se rompe. Y esa ruptura interior es el origen de muchas neurosis. No hablamos de locura en términos clínicos, sino de un desorden profundo entre las partes de uno mismo. La fragmentación psíquica ocurre cuando diferentes aspectos internos, deseos, miedos, contradicciones, compiten entre sí sin una guía unificadora. Es como si vivieras dentro de una casa donde cada habitación tiene sus propias reglas y nadie escucha a nadie. Una parte de ti quiere cambiar, otra se resiste, una sueña con libertad,
Otra tiene terror a soltar lo conocido. Una busca conectar, otra sabotea todo intento. Esa guerra silenciosa genera ansiedad, agotamiento, desconexión. Y es ahí donde Jung vio que la raíz de muchos sufrimientos modernos no era externa, sino interna. La pérdida del centro, la desconexión del self. La neurosis, entonces, no es un fallo moral. Es un grito del alma para ser escuchada, un síntoma de que algo más profundo está siendo ignorado. Y lo más curioso es que cuanto más se intenta silenciar ese grito con distracciones, adicciones, falsas soluciones, más fuerte se vuelve. Jung no buscaba eliminar los síntomas sin más. Quería comprender qué los provocaba, qué mensaje traía la ansiedad, qué herida ocultaba la depresión. ¿Qué parte olvidada de ti reclamaba volver al centro? En muchos casos, la clave está en reconocer que no estás roto, sino dividido, y que la solución no es perfeccionarte, sino reunir tus partes dispersas. La fragmentación no se resuelve con fuerza de voluntad, sino con escucha, con símbolos, con sueños, con arte. Con espacios donde el alma pueda hablar sin censura. La cura no es volver a ser normal, es volver a ser uno, porque no hay salud sin integración y no hay paz sin un puente entre el yo y el self. Bloque 15. El camino de retorno hacia la unidad. Toda búsqueda auténtica, por más errática o caótica que parezca, es un intento de volver al centro. Ese centro no es un lugar físico ni una certeza externa. Es la vivencia íntima de unidad. Volver a la unidad no significa borrar lo vivido. Significa darle sentido. No es olvidar las contradicciones. Es integrarlas como parte del relato completo. Porque solo lo que ha sido enfrentado puede ser trascendido. La unidad no llega de golpe, llega en destellos, una conversación que te sacude, un sueño que te revela algo olvidado, una emoción que te enfrenta con tu sombra. Y en esos momentos, el yo y el self se rozan. Jung hablaba de la coincidencia de los opuestos, esa alquimia interior en la que lo que antes era lucha se convierte en danza. La tristeza no desaparece, pero se vuelve sabia. La ira se transforma en energía de cambio. El miedo se convierte en brújula. El camino hacia la unidad es solitario, pero no aislado. Implica coraje para mirar dentro, pero también humildad para recibir guía. A veces de un terapeuta, otras de un símbolo, otras de una voz interna que nunca habías escuchado. No se trata de volver a ser quien eras, sino de nacer a quien puedes llegar a ser. La unidad no es regresar al pasado, es integrar todo lo que fuiste, todo lo que negaste, todo lo que aún está por despertar. Y cuando algo en ti se alinea, cuando por fin una emoción encaja con un pensamiento y un gesto con una intuición, sientes una extraña calma. No es euforia, es certeza silenciosa, como si por un instante la batalla interior se suspendiera y el alma susurrara: ahora sí, estamos juntos. Ese instante puede durar segundos o años, pero una vez que lo vives, sabes que es real y que vale la pena caminar hacia él una y otra vez. Bloque 16. Jung frente a su propio yo roto. Pocos lo saben, pero Jung atravesó una noche oscura del alma tan profunda que llegó a temer por su propia cordura. Tras romper con Freud, el mundo que había construido se derrumbó y sin mapas externos, comenzó a adentrarse en los paisajes más peligrosos, los de su propia psique.
No fue un acto heroico desde el inicio, fue un colapso, una caída, una desorientación total. Durante años se sumergió en visiones, diálogos con figuras interiores, símbolos arquetípicos que emergían sin aviso. No sabía si estaba explorando el inconsciente o perdiéndose en él, pero fue justo ahí donde nació su obra más profunda. De ese descenso nació el Libro Rojo, una bitácora espiritual donde Jung plasmó su encuentro con lo más oscuro y lo más luminoso de sí mismo. Entendió que no podía guiar a otros si no atravesaba primero sus propias sombras, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Jung aprendió que el yo puede romperse, pero también reconstruirse, y que cada fragmento del alma que se recoge con honestidad se convierte en una pieza más de ese mosaico llamado Self. No salió ileso, salió transformado, más humilde, más sabio, más profundo, porque enfrentarse a uno mismo no siempre te eleva, a veces te desgarra, pero es justo en ese desgarro donde puede nacer una nueva conciencia. Y si Jung, con todo su conocimiento, tuvo que atravesar su propio abismo, ¿por qué nosotros querríamos esquivarlo? Quizás, como él, debamos permitirnos el colapso, no para perdernos, sino para empezar a encontrarnos. Bloque 17. El Self como guía interior silente. No todos los guías hablan. Algunos susurran y otros, como el Self, no hacen ruido, esperan. El Self no empuja, no grita, no exige, simplemente está, observa, aguarda, ofrece, como una brújula enterrada en el pecho, que solo se activa cuando dejamos de correr. Muchos creen que el Self es una meta, algo que se alcanza si se esfuerzan lo suficiente. Pero en realidad, el Self no se conquista, se reconoce, está en el símbolo que se repite en tus sueños, en la sensación de estar en el lugar correcto, aunque no puedas explicarlo, en la intuición que te dice, es por aquí. Cuando todo parece oscuro, a veces se manifiesta como una sensación de sentido, otras como un impulso creativo, otras como una paz que no depende de nada externo, y otras como una sacudida que te obliga a dejar atrás lo que creías ser. La mayoría lo ignora, confunde su voz con la del miedo, con la del deber, con la del ego que exige y compara. Pero cuando lo escuchas de verdad, sabes que no hay retorno. El Self no te promete seguridad, te promete verdad, y a veces eso es lo más incómodo, pero también lo más liberador, porque cuando empiezas a confiar en esa guía silente, todo cambia. No porque el mundo se acomode, sino porque tú ya no necesitas que lo haga. Empiezas a actuar desde otro lugar, desde dentro, desde una coherencia que no es perfecta, pero sí auténtica. Y aunque tropieces, aunque dudes, aunque retrocedas, esa brújula sigue ahí, inalterable, paciente, presente, esperando a que vuelvas a mirar hacia adentro y recuerdes quién eres, más allá de todo lo que creíste ser. Bloque 18. No se alcanza el Self, se revela. Una de las mayores trampas en el camino interior es pensar que el Self es una cima que se conquista, como si fuera una meta a la que se llega tras años de esfuerzo, de meditación, de lecturas profundas. Pero no, el Self no se conquista porque no es algo que esté fuera de ti, está dentro, siempre ha estado ahí, pero oculto, velado por capas de miedos, deseos, máscaras y heridas. No se trata de añadir más cosas, sino de quitar lo que lo cubre. No se revela ante el ego que quiere controlarlo todo.
se revela cuando el ego se rinde, cuando ya no hay pretensión, cuando dejas de buscar un yo mejorado y te atreves a ver lo que eres. Sin maquillaje, el self aparece como revelación, como un instante de certeza en medio del caos, como un espejo que no te muestra cómo deberías ser, sino cómo has sido siempre en lo profundo. Y no siempre es amable. A veces te enfrenta con lo que más temías mirar, porque mostrarte tu centro es también mostrarte todo lo que lo ha negado. Por eso duele. Por eso muchos se detienen justo antes, porque intuyen que si lo ven, ya no podrán seguir fingiendo. Pero quienes se atreven, descubren algo inmenso, una paz que no depende de logros, una identidad que no necesita validación, una presencia que no necesita gritar para ser escuchada. El self no es una versión perfecta de ti, es tu totalidad, con tus sombras, tus luces, tus cicatrices y tus dones, todo integrado en un solo pulso vital. No es el final del camino, es el corazón que te acompaña desde el principio y solo espera a que por fin dejes de correr y te detengas a recordar. Bloque 19. La muerte simbólica del ego. Para que el self emerja, algo tiene que morir, y ese algo es el ego, o al menos la tiranía que ejerce sobre ti. El ego, como construcción psicológica, no es malo, es necesario. Nos da identidad, dirección, límites. Pero cuando se cree el rey del alma, se convierte en un dictador, uno que teme perder el control y por eso se aferra, manipula, engaña. La muerte simbólica del ego no significa aniquilarlo, sino despojarlo de su trono, desenmascararlo, darle su lugar, pero ya no el mando. Este proceso rara vez es suave, suele llegar con crisis, con pérdidas, rupturas, cambios que parecen injustos. Todo aquello que el ego no puede controlar y que por lo tanto vive como amenaza. Pero detrás de esa destrucción hay renacimiento. Cuando el ego se rompe, cuando ya no puede sostener su imagen, se abre un vacío, y ese vacío, aunque aterre, es el portal. Allí, sin armaduras, sin certezas, sin máscaras, empiezas a percibir algo más profundo. Ya no eres solo el nombre que repites, la historia que defiendes, la imagen que proyectas. Eres algo más vasto, más misterioso, más libre. Y ese descubrimiento solo llega cuando el ego ha cedido. La muerte simbólica del ego es el dolor que purifica, la noche oscura que precede al alba, la rendición que revela tu esencia. Por eso, aunque duela, es necesaria, porque sin esa muerte no hay verdadero nacimiento. Bloque 20. Cuando encuentras tu centro, todo cambia. Hay un momento, un instante fugaz pero transformador, en que algo dentro de ti hace clic. No es una epifanía estruendosa, no es un fuego artificial en mitad del alma. Es silencio, pero un silencio tan profundo que resuena más que cualquier grito. Cuando encuentras tu centro, no significa que ya no habrá caos fuera, ni que las sombras desaparecerán. No, significa que, por primera vez, hay algo dentro de ti que permanece firme, mientras todo lo demás se tambalea. Ese centro no es una idea, ni una creencia, ni una meta lograda. Es una sensación antigua, como si recordaras quién eras, antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Estar en tu centro no es alejarte del dolor, es sostenerlo sin romperte, es mirar al miedo y no obedecerle, es caminar por la vida sin perderte de vista. Y ese centro, ese núcleo silencioso y poderoso, es el self. Cuando lo tocas, aunque sea una sola vez, algo en ti cambia para siempre, porque ya sabes que está ahí. Y aunque vuelvas a perderte,
aunque te fragmentes otra vez, sabrás dónde está la raíz, dónde está el hogar. Las decisiones se vuelven más nítidas, los vínculos más verdaderos, la vida más real, porque ya no reaccionas desde el ego herido, sino que respondes desde lo que eres en esencia. Y entonces empiezas a ver que nada fue en vano, que cada caída, cada ruptura, cada noche oscura fueron parte del mapa secreto que te guiaba hasta este punto. Encontrar el centro no es el final del camino, es el comienzo real, porque ahora caminas con dirección, con conciencia, con propósito, y no para llegar a ningún lugar, sino para habitarte plenamente en cada paso. Y si has llegado hasta aquí, si sientes que algo en estas palabras te ha tocado, no es casualidad, porque en el próximo episodio entraremos en un terreno donde la lógica se desmorona y el alma susurra con fuerza. Episodio 11. Sincronicidad. Las coincidencias que no lo son. Descubrirás que ese encuentro inesperado, esa frase que llegó justo cuando la necesitabas, ese sueño que parecía mensaje, quizá no fueron casualidades, quizá fue tu self hablándote a través del universo. No te lo pierdas. Tu inconsciente ya lo está esperando.